Lección 5. Para el 3 de mayo de 2025 las naciones. Segunda parte. Para memorizar, estén quietos, y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46 versículo 10. En medio de un mundo sacudido por el caos, las guerras y la confusión moral, hay una pregunta que sigue resonando desde el jardín del Edén hasta nuestros días. ¿Qué sucede cuando el ser humano decide apartarse del gobierno de Dios para seguir sus propios caminos? A lo largo de la historia, los imperios han surgido y han caído. Los reyes han gobernado con poder, pero también con egoísmo y corrupción. Y mientras tanto, la humanidad ha sufrido las consecuencias de rechazar el reino que fue diseñado para traer paz, justicia y esperanza. En esta lección, veremos cómo las profecías del libro de Daniel, las advertencias del Apocalipsis y las palabras de los Salmos se entrelazan en un mensaje urgente para nuestro tiempo. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos volver nuestra mirada al único reino que no será destruido jamás. Acompáñame, y juntos descubramos cómo esta verdad eterna puede transformar nuestro presente y asegurarnos un futuro con esperanza. A lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios quería que la humanidad cayera en pecado y muriera, y que por eso la llevó a la cruz en la persona de Jesús para mostrar así de una manera insuperablemente gráfica y poderosa su amor por ella. En resumen, Dios necesitaba, según esa idea, que la humanidad cayera. Esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran. La rebelión de Satanás, y luego de la humanidad, fue una tragedia de inmensas consecuencias. Nuestra dicha en compañía de Dios habría seguido siendo completa en caso de que nuestros primeros padres no hubieran caído. Esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo de tener un gobierno humano en lugar del divino. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en su lugar. Eso fue exactamente lo que obtuvieron, monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores, algo que nunca fue una buena combinación. Lección 5 Domingo, 27 de abril El primer mandamiento. El jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca del Creador. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, Job 37 versículo 16, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer, señaló Elena de Watt. Patriarcas y Profetas, página 32. Lee Génesis 2 versículos 9 al 17. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante? Génesis 2 versículos 9 al 17 y una reflexión clara sobre el primer mandato de Dios a la humanidad. Génesis 2 versículos 9 al 17. Dios plantó un jardín en Edén, y en medio de ese jardín puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dio al hombre libertad para comer de todos los árboles excepto uno. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 17. ¿Cuál fue el primer mandato? El primer mandato que Dios dio a la humanidad fue no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué era tan importante este mandato? Establecía una relación basada en confianza y obediencia. Dios no impuso muchas reglas, solo una. Esa orden era una oportunidad para que el ser humano mostrara fidelidad y confianza en su Creador. Definía el límite moral del bien y del mal. Dios estaba dejando claro que el conocimiento del bien y del mal no debía ser determinado por el hombre, sino por él. Hablar de ese árbol era declarar independencia moral de Dios. Evitaba sufrimiento y muerte. Dios no prohibió el árbol por capricho, sino por amor. Sabía que al comer del fruto, el ser humano abriría la puerta al pecado, al dolor y a la muerte. Era una prueba de libertad. Dios creó a los seres humanos con libre albedrío. El árbol representaba esa libertad. Podían elegir obedecer o no, pero cada elección traería una consecuencia. El primer mandato no era solo una regla, sino una prueba de amor, confianza y obediencia. Desobedecerlo significaba rechazar el gobierno divino y elegir el propio camino, un camino que, como vemos a lo largo de la Biblia, solo lleva a la pérdida y la separación de Dios. El verbo hebreo tzava, mandar, aparece por primera vez en la Biblia como parte de la orden dada por Dios a los seres humanos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2 versículos 16, 17. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? ¿No es siempre útil experimentar y saber más? Según las Escrituras, no. Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de ser gobernado por el propio Señor. Milenios después, cuando Israel pidió un rey,
El Señor expuso las consecuencias de ello, como descubrimos la semana pasada, e informó a su pueblo que la decisión de alejarse de su gobierno directo duraría hasta el N de los tiempos. A medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios que Él les dio aún más de lo que querían, un gobierno pagano. Acercarse al libro de Daniel con este trasfondo en mente puede ser esclarecedor. La sucesión de los imperios descrita en las visiones del libro es más que un reproche dirigido a las naciones paganas. Es también una amonestación dirigida a Israel por su negativa a obedecer sus mandamientos, mitzvot, en hebreo, derivado de tzava, ver Génesis 2 versículo 16. Los siglos de sometimiento en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en Edén se convertirían en una nueva aula donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Piensa en los tipos de conocimiento, incluso actuales, sin los cuales estaríamos mucho mejor. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Lunes, 28 de abril, lección 5, Daniel 2. Dios presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio en Babilonia y por medio del profeta Daniel. Su pueblo ya no era autónomo y ahora cosecharía las consecuencias de sus elecciones. ¿Aprenderían, al menos, de ellas? Lee Daniel 2 versículos 31 al 35, donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta el fin de los tiempos. ¿Qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía? Uno de los pasajes proféticos más impactantes y relevantes de toda la Biblia. Daniel 2 versículos 31 al 35, la estatua en el sueño de Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué verdades importantes revela esta profecía? La historia humana está bajo el control de Dios. La imagen representa una sucesión de imperios mundiales. Cada metal representa una etapa de la historia, lo que nos muestra que Dios conoce y dirige el curso de la historia desde el principio hasta el fin. Los imperios humanos son temporales: oro, plata, bronce, hierro, y finalmente una mezcla frágil. La estatua representa no solo reinos poderosos, sino también su inevitable deterioro. Todo poder humano, por glorioso que parezca, terminará cayendo. La humanidad se debilita con el tiempo. La degradación de los metales simboliza el declive moral y espiritual de los reinos humanos. La historia no avanza hacia la perfección, sino hacia una mezcla inestable de fuerza e inestabilidad, hierro y barro. Un reino divino reemplazará todos los reinos humanos. La piedra cortada no con mano representa el reino de Dios, el cual no es obra humana. Este reino destruye completamente todos los sistemas del mundo y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra, el reino eterno de Cristo. Hay esperanza en medio del caos. Que el mundo parece ir en decadencia, esta profecía nos recuerda que el mal no tendrá la última palabra. El reino de Dios triunfará, y ese reino no será destruido jamás. Daniel 2 nos enseña que la historia no es un ciclo sin sentido, sino un plan dirigido por Dios con un fin glorioso, el establecimiento de su reino eterno. Esta visión no solo reveló el futuro a Nabucodonosor, sino que nos da esperanza hoy, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía no está en ningún imperio humano, sino en el reino que viene. A finales del siglo XIX, muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano. La Exposición Universal de París 1900, por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Seguramente, con todos esos avances tecnológicos y científicos, muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin. A medida que la humanidad se adentraba en el siglo XX, cundía entre muchos pensadores el optimismo de que los ideales de la Ilustración, como la perfectibilidad humana y el poder de la razón, marcarían el comienzo de una nueva y maravillosa era para la humanidad. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial acabó rápidamente con esos sueños, mientras que a finales del siglo XX habíamos perdido más de 200 millones de personas a causa de la guerra. De que hayamos avanzado tecnológicamente, pero no moralmente. Deseando al Dr. Martin Luther King Jr., tenemos misiles teledirigidos por inteligencia artificial, pero hombres fatalmente equivocados. Una combinación sin duda aterradora.
Muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel 2 siguen un patrón de devaluación progresiva, que va de lo más valioso a lo de menos valor. El oro deja su lugar a la plata, está al bronce y este al hierro, hasta terminar en una mezcla de hierro y arcilla. Charles Darwin, Karl Marx y otros pensadores del siglo XIX intentaron convencernos de que la humanidad progresa constantemente, que estamos evolucionando biológica y socialmente. Y, aunque en algunos aspectos la existencia humana ha mejorado, al menos en el ámbito físico, ¿quién puede vislumbrar un futuro de paz, seguridad y prosperidad en vista de cómo está siendo gobernado el mundo en la actualidad? Jesús advirtió, oirán guerras y rumores de guerras, cuidado, no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Mateo 24 versículos 6 y 7. A pesar de esta advertencia, ¿cómo debería confortarnos el hecho de haber sido advertidos de antemano acerca de estos eventos? Lección 5 martes, 29 de abril Daniel 7. Sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilonio. La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre ellas. Textos como Salmo 65 versículos 5 al 8, Isaías 17 versículos 12 y 13, y Jeremías 46 versículos 7 y 8 utilizan la analogía de las inundaciones y las olas para describir la agitación existente entre las naciones. Por el contrario, la tierra prometida permaneció, al menos durante un tiempo, como una isla de paz y seguridad en medio de un mar de reinos paganos, como una nación santa establecida sobre los sólidos cimientos del gobierno de Dios en contraste con las convulsionadas naciones que la rodeaban. Lee Daniel 7 versículos 1 al 3. Hay mucho movimiento en esta escena. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas imágenes, como la de la primera bestia que emerge del mar? En el primer año de Belsasar rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Símbolo de conflicto, caos, agitación entre las naciones. En la Biblia, el mar frecuentemente representa multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Ver Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan guerra, conmoción y fuerzas poderosas que sacuden la historia. 4 bestias grandes que suben del mar. Representan reinos o imperios humanos, como más adelante se confirma en el capítulo, Daniel 7:17. A diferencia de la estatua en Daniel 2, vistosa, metálica, aquí se presenta una visión más cruda y bestial, revelando la naturaleza opresiva, violenta y caótica de los poderes humanos sin Dios. ¿Qué lecciones podemos extraer? La historia de los imperios humanos es un ciclo de violencia. Las naciones surgen del caos, a menudo por medio de guerras y dominación. No hay orden divino en sus orígenes, solo lucha por poder. Los reinos humanos están guiados por la bestialidad, no por la compasión. Son descritos como bestias, no como seres humanos. Esto revela cómo, al rechazar el gobierno de Dios, los sistemas humanos adoptan una naturaleza brutal e inhumana. Cuando el pueblo de Dios imita a los gentiles, también cae en el caos. Esta visión no es solo una crítica a las naciones paganas, sino también una advertencia al pueblo de Dios que quiso parecerse a ellas, como se menciona en el estudio ahora vivirían entre ellos y sometidos por ellos. Dios revela la verdad desde una perspectiva profética. Daniel, un hombre de Dios, ve lo que los reyes no ven, la verdadera cara del poder humano. Nos invita a mirar la historia y la política con discernimiento espiritual. Las visiones de Daniel no solo revelan el futuro, revelan el corazón humano cuando se aparta de Dios. Imperios que deberían reflejar justicia, terminan siendo bestias que devoran. Pero en medio del mar agitado, aún hay esperanza. Dios sigue observando desde lo alto, y su reino, al final, traerá orden donde ahora hay caos. Daniel 7 versículo 4, la primera bestia. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué representa esta primera bestia? El león con alas de águila es símbolo del imperio babilónico, uno de los más poderosos y brillantes de la historia antigua. El león representaba fuerza y autoridad, Jeremías 4 versículo 7, y las alas de águila denotan velocidad y expansión. Las alas son arrancadas. Esto sugiere una pérdida de poder y gloria, posiblemente una referencia al juicio que cayó sobre Nabucodonosor, Daniel 4, cuando fue humillado por Dios y luego restaurado con corazón de hombre, es decir,
se le devolvió la razón y reconoció al Altísimo. Le es dado un corazón de hombre. Aquí puede haber un mensaje doble. La humanización del poder. Tras la humillación, Nabucodonosor aprende la humildad, pero también muestra que incluso el más poderoso imperio terrenal tiene límites humanos, no divinos. Símbolo de enlace conexión con Apocalipsis 13 versículos 1 y 2. Paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y el dragón le dio su poder. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Apocalipsis 13 describe una bestia compuesta, que toma elementos de las bestias de Daniel 7. El león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia, y la bestia terrible, Roma. Esto indica que la bestia del tiempo del fin no es un imperio nuevo, sino la culminación de todos los sistemas humanos que han rechazado el reino de Dios. A través de Daniel y Apocalipsis, Dios nos está diciendo algo solemne y claro. Todas las naciones que se levantan sobre el orgullo, la opresión y la autosuficiencia caerán, pero mi reino es eterno. El mar sigue agitándose. Las bestias siguen rugiendo, pero el pueblo de Dios no debe temer, porque el juicio se acerca, y con él, el reino del Hijo del Hombre, que no tendrá fin. Daniel 7 versículos 13 y 14. Daniel 7 versículos 13 y 14, la culminación de la visión. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entendemos de este pasaje. Verdadero rey es revelado. En contraste con las bestias salvajes, aparece uno como hijo de hombre. No es una bestia, no surge del mar, viene desde el cielo, acompañado de nubes de gloria. Cristo mismo, presentado como rey, sacerdote y juez. Su reino es para todas las naciones. Todos los pueblos, lenguas y naciones le servirán. Es un reino inclusivo, pero también santo. No se establece por la fuerza, sino por la justicia, el amor y la redención. Es un reino eterno. A diferencia de los reinos humanos que se degradan y desaparecen, el reino de Cristo no tendrá fin. Será el cumplimiento final de la piedra de Daniel 2 que destruye la estatua. El mensaje de Daniel 7 no es solo una advertencia contra el poder político desviado. Es una invitación solemne a cada ser humano. ¿Qué reino perteneces tú? ¿Al reino de las bestias que surge del orgullo, el poder y la rebelión, o al reino del Hijo del Hombre, que se levanta sobre la obediencia, la humildad y la verdad? Estamos viviendo en los últimos compases del conflicto. Las naciones se agitan como el mar. Las ideologías y los sistemas humanos están al borde del colapso. Pero hay esperanza. El juicio se ha asentado. El reino ha sido entregado al Cordero. Y pronto, muy pronto, ese reino llenará toda la tierra. El cielo ya ha hablado. El reino ya ha sido entregado. Solo queda una pregunta por responder. ¿Estarás tú entre los que servirán al Rey Eterno? Porque mientras los reinos caen, su reino permanece para siempre. Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir como los paganos, así que ahora viviría entre ellos y sometido por ellos. A partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. En el caso del Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y, luego, por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Aunque algunas naciones fueron mejores que otras, y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios ha consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de un opresor a otro, todo generalmente en nombre de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. ¿Qué contraste con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo en caso de que éste lo aceptara? ¿Cómo ayuda Romanos 3:10 al 19 a explicar gran parte de lo que ocurre en el mundo? ¿Cómo muestra el versículo 19 por qué necesitamos tan desesperadamente el Evangelio en nuestra vida? Miércoles, 30 de abril, lección 5 entre la tierra y el mar. Las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparecen juntos en la profecía bíblica. Simbólicamente, cuando se yuxtaponen la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado, o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza la tierra. Beatrice S. Neal, Los Santos Sellados y la Tribulación, en Simposio sobre Apocalipsis, ed. por Frank B. Holbrook, Apia, 2010, tomo 1, página 308.
Según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Lee Apocalipsis 12 versículos 15 y 16 y Apocalipsis 13 versículos 1 y 11 sobre la base de la idea anterior. Observa la vinculación existente entre el agua y la tierra. Se utilizan ambos símbolos y que pueden enseñarnos acerca de cómo entender la profecía. Apocalipsis 12 versículos 15 y 16. La serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 13 versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13 versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué representa el agua? El agua, en el lenguaje profético, representa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ver Apocalipsis 17 versículo 15. En Apocalipsis 12, el río lanzado por el dragón representa una persecución violenta que utiliza las masas y los poderes establecidos para atacar a la mujer, símbolo del pueblo fiel de Dios. Es un símbolo de caos, presión social, sistemas religiosos o políticos corruptos movilizados contra los fieles. ¿Qué representa la tierra? En contraste con el mar, la tierra es símbolo de estabilidad, de un lugar menos poblado, refugio, y en este contexto, también representa protección divina. En Apocalipsis 12 versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, lo cual muchos intérpretes han entendido como una referencia profética al Nuevo Mundo, especialmente a Estados Unidos, donde los perseguidos de Europa encontraron refugio y libertad religiosa. En Apocalipsis 13 versículo 11, la bestia que sube de la tierra representa un nuevo poder que surge en esa región de aparente libertad, pero que termina hablando como dragón, es decir, se convierte en perseguidor. ¿Qué enseñanzas proféticas nos dejan estos símbolos? La persecución del pueblo de Dios es un patrón histórico. Satanás usa tanto el poder religioso como el político, representados por el agua y las bestias, para oprimir a los fieles, como ya lo vimos en Daniel 7 y 2. Dios provee protección y refugio a su pueblo. A pesar del ataque del dragón, la tierra interviene. La historia ha demostrado que Dios abre caminos donde parece no haber salida, incluso en la historia moderna. La amenaza puede surgir incluso desde donde menos lo esperas. La bestia que sube de la tierra tiene apariencia de cordero, apariencia cristiana, pero su voz es de dragón, naturaleza satánica. Esto indica que el engaño será una herramienta clave del enemigo en el tiempo del fin. La lucha final será global. Al unir Apocalipsis 12 y 13, vemos que el conflicto profético no está limitado a una nación o época. El gran conflicto entre Cristo y Satanás abarca la historia, las culturas, los gobiernos y finalmente se concentrará en un engaño religioso global. El agua se levantó como un río para destruir a la mujer, pero la tierra intervino. En cada etapa de la historia, mientras el dragón ataca, Dios protege. Sin embargo, la profecía nos advierte, el poder que alguna vez fue refugio, hablará como dragón. Cuando eso ocurra, estarás anclado en la roca o serás arrastrado por el río. Observa que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer, la iglesia. Como hemos visto, el agua suele simbolizar en la profecía a los gobiernos mundanos, así como también la agitación y el caos que a menudo los acompañan. Esto significa que Satanás usó a las masas empujadas por sus líderes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de gran parte de la historia de la Iglesia. Además, los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12 versículo 16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo. En nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios? ¿Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero? Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo veían, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos provenientes de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia semejante a un cordero hablará un día como un dragón. Apocalipsis 13 versículo 11. Estados Unidos, durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Lección 5 Jueves 1 grado de mayo Profetizar de nuevo. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII.
Dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes, es dudoso que la puesta en marcha de este movimiento hubiera sido tan rápida o poderosa en otro lugar. Lee Apocalipsis 10 versículos 1 al 11, donde se describe el nacimiento de este movimiento. Busca en ese texto algunos de los elementos que hemos estudiado, como las naciones, la tierra y el mar. La debida cautela para no introducir en el pasaje ideas que no se encuentran en él. ¿Qué mensajes encuentras allí? Ahora nos adentramos en Apocalipsis 10 versículos 1 al 11, un pasaje clave que describe un momento crucial en la historia profética, el nacimiento de un movimiento profético en el tiempo del fin. Vamos a leerlo con atención y extraer los símbolos y mensajes más importantes, sin forzar el texto, reconociendo los elementos que ya hemos venido estudiando como las naciones, el mar, la tierra y el mensaje final. Apocalipsis 10 versículos 1 al 11, resumen con enfoque profético. Un ángel poderoso desciende del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, rostro como el sol y pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, probablemente el libro de Daniel, según el contexto profético. Coloca un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clama con gran voz. 7 truenos emiten sus voces, pero Juan es instruido a no escribir lo que dijeron. El ángel jura que no habrá más demora, y que en los días del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. Luego, Juan recibe la orden de comer el librito, en la boca es dulce como miel, pero en el vientre le amarga. Finalmente, le es dicho, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Símbolos clave y sus mensajes. Un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Este símbolo nos recuerda los temas anteriores. El mar representa las naciones agitadas, los pueblos, y la tierra ha sido símbolo de refugio y libertad. El ángel plantado sobre ambos puede representar la universalidad del mensaje, que debe llegar tanto a las multitudes del viejo mundo, Europa, las naciones, como al nuevo mundo, tierra firme, América. Es una escena de autoridad global. El mensaje de Dios no está limitado a una región, sino que es para el mundo entero. El librito abierto. Muchos estudiosos lo asocian con el libro de Daniel, especialmente el capítulo 12, donde se dice que el libro será sellado hasta el tiempo del fin. La apertura de este librito representa una restauración del entendimiento profético, especialmente relacionado con el juicio, el santuario y la segunda venida de Cristo. Dulce en la boca, amargo en el vientre. Esta experiencia simboliza el movimiento adventista del siglo XIX, cuando se proclamó con gozo el pronto regreso de Cristo, pero luego se vivió la amarga decepción de 1844. Presenta la experiencia profética verdadera, el mensaje de Dios es dulce, pero también confronta, sacude y corrige. Es necesario que profetices otra vez. Aquí aparece un llamado claro, profetizar otra vez a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es la misión de un pueblo que ha recibido luz profética, no para guardarla, sino para llevarla al mundo. Este versículo conecta directamente con Mateo 24 versículo 14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. En resumen, ¿qué aprendemos de Apocalipsis 10? Dios levanta un movimiento global justo antes del fin. Este movimiento se apoya en la profecía y en la comprensión renovada del mensaje de Daniel. El mensaje debe llegar a todo el mundo, mar y tierra, viejas y nuevas naciones. Aunque la experiencia incluye decepción, también confirma el llamado a profetizar de nuevo. Este movimiento forma parte del plan final de Dios para preparar al mundo para el regreso de Cristo. El ángel no viene con espada, viene con un libro. No grita por guerra, proclama un mensaje. Su voz resuena entre las aguas y la tierra, porque su llamado no conoce fronteras. Es necesario que profetices otra vez. Hoy, tú y yo somos parte de ese mandato, responderemos al llamado. El ángel clama a gran voz, como lo hacen los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18. Se trata de un momento crucial de la historia, cuando el mundo está en peligro. Es entonces cuando se establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10 versículo 11. El ángel sostiene un librito, probablemente el libro de Daniel, ver Daniel 12 versículo 4, que se abre por primera vez después de muchas generaciones. El ángel tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Esto podría hacer referencia al hecho de que el mensaje abarca todo el globo, tanto el viejo mundo como el nuevo. También podría ser una referencia a la idea de que este mensaje es para todas las naciones, para quienes viven en la tierra y quienes viven en el mar gentil o pagano. El mundo será por fin iluminado con la gloria de Dios, y los mensajes nales de Apocalipsis 14 serán llevados a todos. Al igual que en el caso del Israel de antaño, nuestro mandato como iglesia es predicar el Evangelio en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el N. Mateo 24 versículo 14. Dios está encaminando la historia humana hacia su gran conclusión, el fin de los imperios humanos y la entronización permanente de Cristo. Lee Daniel 2 versículos 34, 35, 44 y 45. La Biblia deja perfectamente claro, sin ninguna ambigüedad,
que todos estos reinos mundanos serán erradicados sin que quede rastro alguno de ellos ni de sus horribles legados, y que serán reemplazados por el reino eterno de Dios. Del pecado, el sufrimiento, la enfermedad, el mal y la muerte no volverán a surgir. Observa la exactitud con que las profecías de Daniel 2 y 7 predijeron el surgimiento y la caída de todos estos imperios mundiales. ¿Por qué esa exactitud, asombrosa si pensamos en la época en que escribió Daniel, debería ayudarnos a confiar en la promesa del reino final y eterno de Dios? Viernes, 2 de mayo, lección 5 para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado La Torre de Babel en las páginas 110 a 116 del libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Apop. 21 versículo 1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. Habacuc 3 versículo 4. Ese costado herido, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, está la gloria del Salvador, allí está escondido su poder. Poderoso para salvar, por causa del sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia hacia aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las heridas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 732. Preguntas para dialogar. 1. Finalmente, todos los logros terrenales, no importa cuán grandiosos, asombrosos y gloriosos sean, se convertirán en polvo para siempre. Eso incluye cualquier cosa terrenal que hayas logrado. ¿Por qué es importante tener siempre presente esta perspectiva? ¿Cómo debería ella ayudarte a mantener claras tus prioridades? 2. Examina detenidamente la bestia marina de Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿En qué sentido es ella una de las bestias del mar de Daniel 7? ¿De qué manera es esta bestia la consecuencia natural de la mentalidad de Babel? La primera bestia de Apocalipsis 13 es claramente la suma total de todas las naciones humanas, desde Babilonia hasta el poder del cuerno pequeño. ¿Qué características de cada imperio han persistido a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ¿cómo refleja hoy el mundo los valores distintivos de Babilonia o de Roma? 3. ¿Cómo podemos los adventistas lograr el equilibrio entre seguir al Señor y obedecer las leyes de la nación donde vivimos? ¿Qué sucede cuando lo primero está en conflicto con lo último? Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale like, compártelo con alguien más, y sobre todo, decide hoy a quién servirás, al reino de este mundo, o al eterno reino de Dios.